cambiando de rodillos a una impresora Epson 4160. Míralo aquí en este mundo informático de Kaizen System. Bueno, aquí tenemos esta impresora, ¿no? Una impresora Epson L4160, ¿sí? El problema de esta impresora es que no está jalando las hojas. Esto es un problema de rodillo, pero antes de poder diagnosticar que es rodillo, usted tiene que hacer una revisión previa de todas las cosas, porque siempre puede ser otras fallas, ¿no? Mira lo que pasa aquí, mira, la hoja no le está jalando, se queda ahí mismo, entonces, y me sale un mensaje de que hay un atasco de pel, pero no lo hay, el problema es los rodillos que no están jalando las hojas. Entonces, verán, voy a tratar de enfocar la parte de atrás, que se puedan ver los rodillos, para que ustedes puedan ver el mecanismo que está funcionando, pero no está jalando. Van a ver esta parte. Esperemos que se enfoque bien, para que ustedes puedan ver. Entonces aquí, vamos a mandar a imprimir. Mira, si ves, el rodillo pasa, como que le alza la hoja, pero el rodillo se resbala. Eso quiere decir que la goma de los rodillos están gastados y por eso no está jalando las hojas. Y es recomendable cambiar los dos, ya que cambia el uno, cambia el otro, porque los dos han de estar gastados, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con esto, vamos a apagar la impresora, porque esto hay que trabajar con la impresora apagada y desconectada, sí, porque usted va a manipular, tal vez puede estar tocando la parte lógica, la parte electrónica y puede ocasionar un cortocircuito y dañar la impresora y ahí se complica. Mira, nosotros vamos a desarmar casi toda la impresora, ¿sí? Vamos a sacar las dos tapas laterales, vamos a sacar el escáner y también vamos a sacar el ADF. El ADF es la parte de atrás, esta impresora imprime a dos caras, pero hay que también sacar esa parte. Listo, aquí estamos empezando ya a desmontar, estamos ya en la caja de mantenimiento. Todos los tornillos que usted saque, trate de ponerlos en el mismo lugar cuando vuelva a armar, ¿sí? Por sus colores. En este caso, el tornillo de la caja de mantenimiento está le voy a dejar ahí a un lado. Mira, aquí tenemos otro tornillo. Mira, este es de color negro. Es más por la estética, porque no voy a poner ahí un tornillo plateado. Entonces, para que quede bien, ¿no? Se vea bien su trabajo. Sacamos todos los tornillos igual de la parte de abajo. Cerramos el escáner, vamos a sacar el ADF. Esto es lo que hace imprimir a doble cara la impresora. Muy bien, entonces aquí ya vamos a poder sacar la tapa lateral. Con mucho cuidado porque tienen unos agarres de plástico y se pueden romper. Listo. Quedó destapado este lado, vamos por el otro lado, ¿no? Vamos a sacarle, es prácticamente lo mismo. Tenemos aquí un tornillo en la parte de arriba y un tornillo en la parte de abajo. Como lo puede ver aquí. Estos tornillos son los que debemos sacar. Lo vamos a sacar jalando para atrás, con mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado para que todos los agarres se aflojen haciendo para atrás. Y mira, y esto sale muy fácil. Y listo, vamos a seguir. Mira, aquí adentro tenemos una tapita que cubre la tarjeta lógica, los sensores. Esa también la vamos a retirar. Y esta tiene un tornillo por la parte de abajo, por eso es que tenemos que sacar la caja de mantenimiento, si no, no vamos a poder sacar esa tapa. Y miren, este es el tornillo que sostiene esa tapita que cubre la tarjeta lógica. Y esa es la que la vamos a destornillar en este momento. ¿Ya? A más de eso, esta tapita tiene un broche que lo tiene que sacar con mucho cuidado, haciendo para atrás, o sea, haciendo para un lado y alzando. Mira, ahí debajito tenemos un broche. Exacto, mira, y ahí sale despacio, ¿sí? A veces no conocen y al jalar duro se puede romper y ahí se complica después al volver a tapar. Mira, aquí vamos a desconectar el escáner. Con mucho cuidado estos flex, porque como siempre les he dicho, es muy delicado hacer este trabajo. Estos flex se rompen, tienen que hacer un ajuste. Bueno, es complicado, ¿no? Mira, para sacar el escáner tenemos estos dos tornillos que los vamos a zafar.
Ok. Además de eso tenemos otro tornillo en la parte de atrás. Mira, aquí en la parte superior del escáner también lo vamos a sacar. Ese es el que sostiene ya el escáner. Con mucho cuidado. Uy, perdón. Pero bueno, no pasó nada. Hágalo con mucho cuidado, eso sí. Y bueno, aquí ya tenemos ya la parte destapada. No, mira, ve, este es el rodillo que vamos a sacar, ¿sí? De pronto el rodillo plástico no está mal, pero sí las gomas. Y eso es lo que vamos a cambiar. Si ya compró original, pues cámbiale por el original. Si ahora compró esos genéricos, es posible que solo tenga que cambiar las gomas. Mira, para sacar el sensor, tenemos un tornillo aquí adelante. Lo vamos a zafar. Y vamos a retirar. Mira, con mucho cuidado, haciendo con la dirección para allá. Jalamos despacio y esto sale. ¿Sí? Cuidado con el cable flex del sensor. Lo destapamos. Perdón, desconectamos. Listo. Vamos a poner a un lado esto. Y ahora sí tenemos a la vista todo el rodillo. Y esto es lo que vamos a sacar, ¿no? Esto tiene una sola forma de sacar, ¿sí? Un solo sentido. Tiene que tener mucho cuidado con los agarres. Y esto sale haciendo algunas. Mira, yo desconecto aquí los cables flex del cabezal para que me dé más espacio, ¿sí? Eso tiene un solo sentido. Tiene que moverlo un poquito, buscarle el sentido y esto sale. Mira, salió. Con mucho cuidado, ¿sí? Porque puede romper también los agarres y ahí se complica también este trabajo. Listo, vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a sacar el otro rodillo, como lo ve aquí adentro. Es el más pequeño, ¿no? Para eso vamos a sacar aquí la bandeja de las hojas. ¿Sí? Este tiene 4 tornillos, como le estoy mostrando aquí en el video, y son los que vamos a zafar. Muy bien. Listo, y esto sale despacio, para arriba, con mucho cuidado, ¿no? Viendo, no a la fuerza, nunca haga nada a la fuerza. Listo, este es la bandeja. Y aquí debajo, de aquí, este es el rodillo. Mira, y además eso ahí tiene un resorte. Ese resorte hay que sacarlo con mucho cuidado y que no se les pierda, porque se tiene que volver a poner. Mira, yo ya lo saqué. Voy a sacar y sale nomás ya el rodillo. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos las dos piezas listas. Mira, aquí estoy sacando ya ¿cómo es? El resorte. Se fue por ahí dentro, pero bueno, ahí está, ¿no? Tener mucho cuidado que esto se pierde, tiene que conseguir, porque no venden así nomás. Y listo. Ahora sí, mira, aquí tenemos los dos rodillos. ¿Qué está pasando con estos rodillos? Mira, mira, primero este rodillo está deforme, no está ni redondo. Además de eso ya no tiene agarres. Estos sí tienen unas rayitas o unos cortes, ya no lo tiene. Además que está deforme, se resbala. También pasa con el otro, las gomas no valen. Bueno, volvamos acá. Mira, aquí ya me llegaron los rodillos, los nuevos, ¿sí? Estos, mira, hasta se ven más grandecitos. Se ve mejor la goma, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a colocar esto? A ver, primero veamos esto. Mira los rodillos, ¿sí? Mira la diferencia de un nuevo y de uno que ya está gastado, ¿sí? Entonces por eso no jalan las hojas. Bueno, vamos ahora entonces a armar, a colocar. Vamos a colocar primero el rodillo pequeño, ¿no? Porque tenemos que volver, así como terminamos, tenemos que volver. Mira, aquí yo en este caso voy a sacar aquí donde se sostienen las hojas, ¿no? Para poder hacer un mejor instalación. Mira, aquí hay dos resortes, cuidado con esos resortes también. De referencia, o sea, como recomendación es mejor que lo saquen, ¿no? Para que no vayan a saltar, se vayan a perder y se estrese usted haciendo este trabajo. Bueno, mira cómo se pone, es muy fácil. Ya, ahí está. Ahora sí vamos a colocar el resorte. Yo le saqué eso es para poder colocar el resorte de una mejor forma, así más tranquilo, no estar ahí buscando cómo hacer,
¿sí? Entonces esto se coloca de esta forma y listo. Mira, facilito. Y ya está ahí, ya está el resorte, ya está con su nuevo rodillo, con su nueva goma. Y ahora sí vamos a colocar los resortes con mucho cuidado. Los volvemos a poner en ese lugar, sí, porque esto tiene que cuadrar. Igual en la parte de atrás tiene dos círculos donde tiene que engranar también esos rodillos, ¿sí? Con mucho cuidado usted lo va a poner, no es complicado, ¿sí? Si usted ve que ya engranó en la parte de acá los resortes, simplemente coge y ponga el dedo ahí y ya, se acabó el problema. Entonces ahí le va a colocar en un lado, en el otro lado, y listo. Esto ya está listo solo para montar, pero vamos a dar una revisada, que todo esté bien, los resortes. Por ahí abajito yo puedo ver que los resortes están bien, y listo, vamos a colocarlo. Esto entra así mismo como lo sacó, despacio. Si no entra bien, busque la forma, porque salió despacio, así mismo tiene que entrar. Listo, ahí está, así, bien colocado. Y ahora sí vamos a poner los 4 tornillos que sacamos, ¿no? Que sostienen esta bandeja. Muy bien. Y listo, ahí estarían ya los 4 tornillos. Ahora sí vamos a colocar el engranaje principal, digámosle así. Igual, eso tiene una sola forma de entrar, ¿sí? Tal como le sacó, despacito, moviendo apenitas, esto coge y entra igual, ¿no? Así mismo, tiene que engranar hasta el fondo y hacer un clic. Ya, cuando hace el clic es que ya estaría listo. Mira, ya, en este caso ya está instalado. Ahora sí vamos a instalar otra vez el sensor, ¿sí? Mira, pero primero conectemos ya los cables del cabezal. Ahora sí vamos a colocar el sensor con mucho cuidado, igual que no se nos rompa nada, ni un plastiquito, nada, ¿sí? Ese es el trabajo, ¿no? La dedicación que se le da a esto, ¿sí? Y el riesgo que uno también corre. Pero bueno, cuando ya se sabe, se tiene la experiencia, no va a pasar esto. No va a pasar nada, ¿sí? Conectamos el flex, ¿sí? Le dejamos ahí, muy bien. Ahí estaría ya. Vamos a poner ahora la tapa del escáner. O mejor dicho, el escáner. La tapa del escáner no, el escáner. Lo colocamos. Muy bien. Atornillamos de la misma forma como usted fue sacando las cosas, tiene que volver a hacer. Estamos, que no le falte ningún tornillo porque puede ocasionar otra vez problemas con el funcionamiento, ¿sí? Colocamos bien la tapa de la tarjeta lógica, le ajustamos, ponemos la otra tapa, sus tornillos. Aquí está el video acelerado porque esto ya de armar, o sea, si usted ya lo desarmó, va a poder armar. Tome en cuenta eso usted tiene que tener muy pendiente de eso. Ya le atornillamos. Y bueno, y listo. Nuestra impresora ya está armada. Vamos a conectar para ver si realmente funcionan ahora las hojas y si ese fue el problema principal de las hojas. Y de ahí veríamos si no tiene algún otro problema. Pero yo creo que solo fue eso, porque estas impresoras tienen ese problema, ¿sí? Cuando vayan a comprar estas impresoras, tengan en cuenta que ustedes van a sufrir de esto de los rodillos, ¿sí? Especialmente este modelo. No es que esté echándole mala fama, pero ya me han llegado muchas impresoras de este tipo y se han cambiado los rodillos. O sea, ya se sabe que el problema está en los rodillos. Bueno, vamos a ver cómo imprime. Vamos si le jala la hoja. Entonces vamos a hacerle solo una copia. Mira, ya jaló la hoja. Quiere decir que ya debe estar imprimiendo y veamos que imprima bien. Si está imprimiendo bien, pues esto se va a la entrega al cliente. Vemos que ya está imprimiendo. Vemos que están saliendo bien los colores. Esta impresora está imprimiendo bien. El problema siempre ha sido en los rodillos. Y eso, mis estimados amigos, ¿no?
Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido un poco más de lo que es el soporte técnico. Y recuerden siempre cuando compren estas impresoras, ¿no? Si no les jala, en este modelo en especial, si no les jala la hoja, es problema de rodillos. Lo más común, ¿sí? Pero igual toca revisar, puede ser algún otro problema, pero lo más común en estas impresoras es el rodillo. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video y hasta la próxima.